Si te gusta el cómic, creo que este vídeo te va a interesar. Hace poco tiempo, un amigo me descubrió la Embajada de los TVOs, un espacio único en Madrid dedicado al noveno arte. Uno de sus fundadores, Juanjo el Rápido, ha tenido la amabilidad de enseñarme todos sus secretos. Bueno, ¿por qué lo de Juanjo el Rápido? Es una historia absolutamente tonta y absurda. Yo casi preferiría que la gente se inventara su propia historia, que quedaría siempre mejor. Pero bueno, para resumir un poco, es un mote que medio me pusieron, medio me puse, estando en la Facultad de Bellas Artes, porque dibujaba muy rápido. Tuve un profesor ahí que me dio un poco alas y que mientras mis compañeros hacían un dibujo 2, pues yo hacía 7, 8, se iban acumulando en el tablero de dibujo y la gente que pasaba decía: qué rápido dibujas, qué rápido dibujas. Y de cachondeo empecé a firmar como Juanjo el Rápido y al final me pareció que era una cosa que era simpática, sobre todo en una época en la que había dibujantes que tenían Jiménez por apellido, Carlos Jiménez, Juan Jiménez, y yo soy Juanjo Jiménez, y me parece que no podía competir con esos monstruos que me iban a confundir siempre para peor, porque por comparación yo era el peor Jiménez con diferencia dentro del mundo. Le dije: queda mejor esto del Rápido que Jiménez. Pero vamos, fue una cosa medio que me pusieron, medio que me puse. Estamos muy contentos de que estéis todos aquí, que estamos fascinados de que haya venido tantísima gente para ver a unos percebes, y estamos muy contentos fundamentalmente por dos cosas. La primera, por Amelia, que la tenemos aquí. Amelia. Pues yo creo que, como casi todos los niños de aquella época, el cómic era una distracción muy habitual, como ahora puede ser las plataformas tipo Netflix o Filmin, que te ofrecen una diversión y un entretenimiento infinito, o como los videojuegos. Pues entonces, en aquella época, en los 60, que es cuando yo, bueno, más en los 70, que es cuando crecí, los cómics estaban a la orden del día, y fue un momento en el cual se produjo una transición entre el cómic infantil, juvenil, adulto, y a finales de los 70, cuando yo era un adolescente, empezó a llegar a España toda este aluvión de revistas de cómic que traían material que durante el franquismo había sido prohibido. Entonces, Totem, 1984, Creepy, entonces Rambla. Digamos que el formato revista estaba a la orden del día. Los kioscos eran una fuente inagotable de placer, y si podías incluso ir a sitios donde cambiaban TVOs, pues ahí esas historias pues nos encantaban. A mí particularmente, porque también, entre comillas, era el típico niño que dibujaba bien. Pone todas las comillas del mundo a lo de dibujar bien, porque lo que hacía era copiar con una cierta habilidad. Y claro, yo quería hacer Bellas Artes, y quería hacer Bellas Artes para ser dibujante de cómics, porque si te gustan las historias y te gusta dibujar, pues en ese momento llegabas a esto. Igual si hubiese nacido 30, 40 años después, habría sido diseñador de personajes de videojuego, había trabajado en animación, pero en aquel momento era lo que pedía el cuerpo, que toda persona es hija de su tiempo y consecuencia de sus circunstancias, o algo así, me parece que decía Kandinsky. Sí. Curiosamente, la primera vez que no tenemos fideuá en una presentación es la mejor que tiene una chica de Alicante. Pues aproximadamente descubrí que el cómic podría ser algo importante en mi vida con 15, 16 años, porque yo de alguna manera buscaba asociacionismo, buscaba juntarme con otra gente que sentía pasión por el noveno arte, y no tenía en mi entorno a gente tan fan como yo. Entonces, ya en aquella época de instituto, intenté formar alguna asociación con éxito bastante relativo, y más adelante en la Facultad de Bellas Artes, con 18 años, ya me encontré en primero de carrera con una serie de personas, con Toña Santolaya, con Manolo Hidalgo, con Enrique Flores, con Pepe Luengo, gente que hacía cómic, no solamente que les gustaban, sino que hacían cómic. Y aquí, en ese momento, me encontré yo en mi salsa. Y yo, ya te digo que mi idea, cuando entré en la facultad, año 85, mi idea era aprender a hacer cómic.
me di cuenta ahí de que había mucha competencia y que toda la competencia jugaba en contra de mi persona y que yo pues a lo mejor podía ser un historietista aceptable, pero no un gran historietista como gente que veía yo todos los días con unas páginas estupendísimas. Entonces, cuando terminé la carrera, 5 o 6 años después, el panorama había empezado a cambiar mucho. El boom del cómic para adultos de los 80 había dado paso a una desaparición paulatina de revistas y el panorama era bastante desolador. Así que tiré por lo práctico y saqué oposiciones a profesor, y el ser profesor de secundaria me dio una estabilidad económica que en vez de gastar en comprarte un coche o en irte de vacaciones o en tener hijos, pues yo me la gasté en participar y en montar proyectos un poco alternativos de cómic. Como ya las revistas prácticamente no quedaban más que 2 o 3 de aquella veintena larga que había habido en los 80, pues dije, pues si no hay revistas habrá que hacerlas. Y nos pusimos a hacer fanzines, otra serie de trastornados y yo, con gente como Juan Berrio, Javier Olivares, Manolo Hidalgo, Miguel Ángel Martín, que siempre ha estado ahí, pues empezamos a sacar lo que ya no aceptaban editoriales, porque ya editoriales de cómic había empezado a desaparecer el formato revista. Todavía no había llegado el boom de la novela gráfica y hubo ahí un periodo finisecular de tiempo en el cual muchos dibujantes de cómic tuvieron que emigrar hacia otros lugares, como la ilustración del libro infantil, el libro de texto, el diseño gráfico, la dirección de arte, y fue una pena porque fue una generación que empezó a hacer cosas ahí en una época que luego no resultó demasiado adecuada. Mucha gente se quedó en ese camino y yo seguí insistiendo en formatos un poco poéticos, románticos y también absurdos, que eran los fanzines que imitaban a las publicaciones de cómic que yo adoraba en mi adolescencia. La segunda razón por la que estamos muy contentos, aparte de porque compartáis este espacio con nosotros, es porque justo hoy, hace un año, había unos señores aquí que estaban cortando piedra para terminar de hacer la fachada de la embajada en la que exponía a Max ese mismo día. Es decir, hoy cumplimos un año de embajada de los TVOs y estamos contentísimos de todos estos 365 días y todo el apoyo que nos ha dado un montón de gente, vosotros los primeros por estar aquí. Géneros del cómic que a mí me gusten como tales géneros son todos. No me pasa como con el cine, que es otra gran pasión que tengo, en la cual hay algunos departamentos que son casi estancos para mí, como por ejemplo, sé que alguien me va a matar por decir esto, pero a mí el western en cine nunca me ha gustado demasiado, aunque hay obras maestras que me encantan, por supuesto. Pero eso no me pasa con el cómic. Por ejemplo, Blueberry, que es un western, me parece maravilloso. Y no tengo un género concreto, me da igual que sea drama, que sea comedia, que sea terror, que sea ciencia ficción, cualquier género me gusta, siempre y cuando esté bien contada la historia y bien dibujada, que para mí es algo fundamental. Cuando era jovencito, el dibujo para mí era fundamental. Gente como Luis García, o como Carlos Jiménez, o como Jean-Claude Claes, me parecía que eran lo más de lo más de lo más. Y con el paso del tiempo he ido acercándome más a también la historia que cuentan. O sea, ahora mismo es un 50-50 para que algo me guste. Pero he conseguido que con el paso del tiempo y también la influencia de amigos que saben más que yo, he llegado a leer cómic cuya imagen me repelía al principio. El caso más evidente es el de un cómic que se llama Malas Ventas, que me recomendó Fernando Tarancón. Me dijo, léete esto de verdad. Digo, es horroroso, es que yo lo habría hecho mejor con la mano a la espalda, lo habría dibujado mejor este TVO. Que no, que está muy bien tal cual. Y empecé y me lo leí de un tirón porque la historia era estupendísima, a pesar de que a mí me parece que no está bien dibujada. Entonces ahora sí que soy capaz de leerme un cómic que está mal dibujado si tengo a alguien que me dice esto, léetelo. También es cierto que con el paso del tiempo, ya tengo casi 60 años, tienes una serie de gustos adquiridos que hacen que cada autor, este autor saca un TVO, me lo compro. Juan Berrio, como he mencionado antes, Javier Olivares, Fermín Solís, cada cosa que sale me la compro porque sé que me va a gustar porque llevan gustándome 25 o 30 años. Entonces, si sale un autor nuevo y yo lo ojeo y no me gusta demasiado, me espero a la opinión de alguien que me diga, pero léetelo, que está muy bien, que esto está muy bien.
y acabo cayendo casi siempre. Aunque curiosamente desde que he montado la Embajada de los TVOs compro mucho menos TVOs y también leo mucho menos TVOs porque no tengo tiempo para nada, lo cual es una pena. Necesitamos gente que venga a apoyarnos aquí en esta historia porque el proyecto nos ha desbordado un poco y somos poquita gente para llevar algo tan grande como la Embajada de los TVOs y la Asociación Cultural Percebe. Así que por favor, muchas gracias por el apoyo y un aplauso muy fuerte para esta gran artista que es Amelia Navarro. Y otro aplauso ahí para una persona que sin ella no estaría aquí, para su madre. Pues la Asociación Cultural Percebe es un invento mío que surge en la pandemia, cuando me pongo a ordenar mi colección de cómics y empiezo a preguntarme qué va a pasar con todo esto, qué va a ser esta colección tan maravillosa y tan fantástica que yo ordeno y que no le paso el paño, pero casi. Digo, todos conocemos ejemplos de colecciones, no solamente de cómics, sino de todo tipo, que han acabado en la basura o en el rastro por 4 perras después de que una persona las haya tesorado durante décadas. Y a mí me daba pavor eso y a muchos amigos que conozco también. Así que al principio la asociación pretendía ser una especie de depósito, una especie de TVOteca para los ejemplares que teníamos en nuestras colecciones, para que tuvieran un lugar donde reposar, donde ser consultadas, donde preservarse para el futuro. Lo que pasa es que yo he hecho muchos proyectos contando con la generosidad de historietistas de inmensa categoría, en la cual ellos nunca han sacado nada en claro de colaborar conmigo. Y dije, bueno, pues podríamos hacer también, conjuntamente con esta TVOteca, podríamos hacer también una sala de exposiciones para que la gente del cómic pueda poner sus obras y venderlas y sacarse un dinero. Y después dijimos, pues, ¿por qué no convertir esto también en un lugar de encuentro, donde haya presentaciones, charlas, mesas redondas, club de lectura? Así que básicamente eso es lo que quiere decir Percebe. Preservar, exhibir y reconocer el cómic español en el barrio de Embajadores, que es donde estamos nosotros, en la calle Cáceres 28, y con esos 3 parámetros, la TVOteca, la sala de exposiciones y las charlas que damos, es como pretendemos funcionar. El espacio físico de la asociación es la Embajada de los TVOs y aquí estamos desde hace 1 año y 1 semana, que cumplimos ahora mismo. Viene gente a ver exposiciones que no nos conoce. Ha venido gente a ver a Amelia Navarro que no sabía de nuestra existencia después de 1 año. Ha venido gente a ver al que consideramos nuestro padrino, que es Max. He dicho, pues yo he venido porque me encanta Max, pero no conocía este espacio. Y aparte de los aficionados a los cómics, también hay gente que pasa por aquí, se queda un poco así flipada, entra con un poco de miedo, ¿se puede pasar? ¿Esto es gratis? Sí, sí. Y hemos hecho también amistades con otras asociaciones, como por ejemplo TVOsfera, que enseguida quiso colaborar con nosotros, y como la piscina cómic. Digamos que hemos tejido una red de comunicación y de colaboración con otras entidades que nos mola bastante. De hecho, tenemos pendiente la colaboración con una emisora de radio de aquí del barrio, que nos encantaría trabajar con ellos, y tenemos que buscar a alguien que pueda ocuparse de esa faceta, aunque ya te digo que los socios fundadores somos 6 y la gente pues tiene el tiempo que tiene. Yo soy profesor, Marian es ingeniera, pues Elías es periodista, aunque ahora está jubilado, es el que tiene más tiempo, pero cada vez que viene aquí y abre el espacio se recorre 120 kilómetros entre la ida y la vuelta. Hay gente que viene de Móstoles, gente que viene de San Lorenzo del Escorial para estar aquí con nosotros 3 horas. O sea que la gente le roba tiempo a su universidad, a su trabajo, para estar colaborando con la embajada y con la asociación. Las exposiciones que hemos celebrado hasta ahora son 4, la idea es hacer 4 por año. Hemos empezado con Vacas Sagradas, ahí con Max, con Juan Berrio, con Miguel Ángel Martín y con Miguel Anso Prado, que han sido especialmente productivas, y ahora estamos con la exposición de Amelia Navarro, que es la más desconocida de todos porque lleva muy poco tiempo en esto del cómic comparando con los anteriores, pero todo tiene sus ventajas, porque la gente que viene y que ve estas obras fantásticas puede adquirir originales desde 30 euros, que era una cosa que no
no es una cosa viable con autores como Marx o como Miguel Anso Prado. Entonces todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes, y lo mismo que estos autores que te he citado tenían sus catálogos, pues Amelia también tiene el suyo y su merchandising, y después de Amelia vendrá el 9 de abril, si no cambia nada, Fernando Vicente, con una muestra básicamente de ilustración, aunque también habrá cómic de los que realizó en la época del Madrid. Después de vacaciones del verano tendremos a José Luis Agreda, luego más tarde vendrá Cristina Durán, Premio Nacional de Cómic también, y estamos en negociaciones casi seguras con Kim, el creador de Martínez el Facha, para que sea el noveno, para que inaugure un poco el segundo año, bueno, para que cierre el segundo año e inaugure el tercero. Tenemos muchísimos nombres en la cartera, pero claro, tenemos que buscar un poquito de variedad, que haya gente de toda España, porque nosotros nos dedicamos al cómic español, que haya chicos, que haya chicas, que haya gente joven, que haya gente más mayor, pero nos encontramos con algún problema como el tema del concepto original, porque es algo que un autor que lleve 5 o 10 años trabajando normalmente ya no trabaja sobre papel como podían trabajar Luis Bermejo o Víctor de la Fuente o Mariel Soria. Son gente que trabaja con tablet, con sus soportes digitales, y nosotros estamos muy empeñados en tener originales. Entonces, aunque queremos tener a gente también joven aquí, nos gustaría que fuese gente que trabaje en un soporte físico, porque lo que no nos gusta es traer impresiones. Eso es una manía mía, más que de mis socios, es una manía mía, porque a mí me fastidia mucho ir a una exposición y ver que hay un TVO entero que está impreso, pero digo, es que esto lo tengo yo ya en el TVO, a no ser que luego haya bocetos o que haya un cómo se hizo en el que ves todo el proceso, que entonces sí que es algo que te puede aportar. Pues yo no es que no le veo demasiado interés a ver algo que ya tienes impreso. Yo quiero ver originales, porque soy vintage. Claro. Aquí dentro debe haber unos 15-16.000. Empezó la cosa con unos 12.000 revistas de cómic de mi colección, y luego han ido llegando donaciones. De Algete nos llegó una magnífica colección, y la gente que se pasa por aquí es alguna aficionada y dice, os voy a traer mi colección, os pasáis por mi casa a llevaros lo que tengo, aunque lo que tenemos es muy específico porque tenemos un espacio limitado. Si tuviésemos una biblioteca nacional cogeríamos todo, pero nos limitamos a revistas de cómic españolas. Tenemos desde 1920 y tantos hasta prácticamente anteayer. Hola Juanjo, vengo con Jaime. En mi colección personal, que no he donado aquí, originales, pues la verdad es que tengo cosas maravillosas de mis amigos, de Max, de Juan Berrio, de Keiko. De Keiko tengo unas páginas espectaculares. Tengo muchísimos originales de Raúl Fernández Calleja, que está dando sus páginas casi a precio de saldo en los mercadillos Pata Negra que organizamos cada 2 o 3 meses, y a mí me parece muy mal, pero me parece muy bien cuando los compro yo, porque siempre le digo, estás vendiendo muy barato, dame 3. Ahí. Y bueno, la joya ahora mismo de mi corona te podría decir que es el original que compré de Miguel Anso Prado, de la exposición que cerramos hace muy poquito tiempo aquí, porque es un óleo sobre tabla, que en cuanto lo sacó del maletín yo dije, esto, si no lo quiere nadie, lo cojo yo ahora mismo. No pude comprar ninguna otra obra más, se fueron ahí las pagas extra en ese original, pero es que me da un enorme placer entrar a mi despacho y verlo ahí todos los días. Como dice un amigo mío, Carlos Areces, me da mucha paz. Yo le digo, ¿para qué quieres tantos TVOs si no te da tiempo a leértelos? Y él me dice, me da mucha paz. Pues yo cuando veo ese original de Miguel Anso Prado, la verdad es que soy muy feliz.